Buenos días, estimados alumnos del cuarto A y cuarto C de Administración de Recursos Humanos. El día de hoy, aunque solo ustedes se tienen que enfocar a escoger una de las herramientas que voy a explicar y uno de los problemas, les pido que concluyan de ver el video hasta el final. Durante el video voy a estar dando ciertos tips. Esos, por supuesto, ustedes no los van a explicar durante su presentación. Solo enfóquense a la exposición, que es lo que tienen ustedes que hacer. Tomé solo dos de los problemas principales que ustedes mencionaron que han tenido durante el COVID o que ya han presentado como alumnos dentro del salón de clase. Al igual que, aunque voy a explicar las 4 herramientas, ustedes solamente tienen que escoger una herramienta y uno de los problemas. Sí les pido que en cada una de las herramientas, dependiendo la que ustedes escojan, den una breve introducción de la herramienta. Y ya con base a eso, entonces ahora sí, hacen lo que yo voy a hacer a continuación. Comienzo entonces. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que voy a explicar es diagrama de Ishikawa. Reitero, tienen que dar una breve introducción. Y el problema que voy a trabajar o solucionar es ansiedad al exponer. La ansiedad al exponer no solo la presento yo, sino la presentan varios de mis compañeros. Y las causas que se encontraron o que encontré que a mí me generan el exponer son las siguientes. No me gusta hablar en público. Inseguridad o miedo a equivocarme. Me siento presionado. No me gusta explicar. Burlas de mis compañeros. No tener habla fluida. Si ustedes no tienen plumones, pueden pegar varias hojas, pueden ocupar un papel rotafolio, pero esto sí lo tienen que escribir. No tiene que estar previamente escrito, lo tienen que hacer como yo les estoy explicando. Si algunos tienen la posibilidad de adquirir algo que no los ponga en riesgo, un cartoncillo, o tener un cartón que puedan forrar con hojas blancas y que también puedan forrar con un plástico, pues ya con una servilleta mojada, si es que no tienen borrador o plumones que se puedan borrar, o con un trapito mojado pueden ir limpiando sobre lo que van a trabajar. Bueno, sigo explicando. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es graficar. Recuerden que aquí donde ponen el efecto, que es el problema, ansiedad al exponer, pueden ocupar un triángulo, un cuadrado o un rectángulo.
Una solución a mi posible problema de ansiedad al exponer podría ser que yo tome algún curso de seguridad. Pues el efecto es provocado por estas causas. Entonces, si yo lo que me causa ansiedad al exponer es que no me gusta hablar en público, inseguridad o miedo a equivocarme, sentirme presionado, burlas de mis compañeros, no tener habla fluida y no me gusta explicar, al tomar este curso de seguridad, entonces a mí me encantaría hablar en público, tendría habla fluida, por lo tanto, me encantaría explicar. Si yo estuviera muy seguro, las burlas de mis compañeros no me importarían, no tendría miedo a equivocarme y no me sentiría presionado cuando me están viendo mis compañeros. Y eso podría ser la solución a el efecto, en este caso, es decir, el problema que me provoca la ansiedad al exponer. Gracias. Me voy con el siguiente ejemplo. Reitero, ustedes solo tienen que escoger una sola herramienta y un solo problema. Aún yo estoy explicando ahorita 2 problemas y las 4 herramientas. Comienzo. Entonces recuerden que van a explicar una pequeña introducción de cada herramienta dependiendo la que ustedes escojan. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar el día de hoy es el diagrama de Ishikawa. Dan la pequeña introducción y el problema que voy a abarcar es que no le entiendo a las actividades que están dejando ahorita los profesores durante el COVID. Y las causas que encontré que me genera que no pueda entenderle las actividades son las siguientes. Falta de ejemplos de cómo de cómo realizar las actividades no nos contestan o no me contestan dudas, dejan mucha tarea, no contestan de entregado, y siento mucho estrés o siento estrés. Entonces, el que yo tenga bajo desempeño en las actividades que entrego, lo que lo causa es lo siguiente. Y lo voy a graficar. Recuerden que pueden utilizar algún material, ya me mencionarán cuál van a elegir para poder graficar toda esta información.
Entonces, maestra Piedad, el que yo haya salido bajo en mi desempeño en cuanto a la entrega o no entender las actividades fue por las siguientes causas, las cuales, en este caso, podrían resolver mi problema si a quien le corresponde explicarme lo hiciera al revés. Es decir, lo que lo causa puede solucionar el problema. ¿Cómo sería esto? Si a mí los docentes o mis compañeros me apoyaran con ciertos ejemplos de cómo realizar las actividades, yo no sentiría estrés. Si los profesores o algunos compañeros me apoyaran con mis dudas, yo no sentiría estrés. Si no dejaran tanta tarea todos los docentes ahorita del semestre, yo no sentiría estrés. Si me contestaran que ya de recibido, de entregada mi tarea, los docentes, yo no sentiría estrés. Y también yo no siento estrés, me siento tranquilo cuando me explican, así sea con un ejemplo o no contesten mis dudas. Eso va a permitir que al yo no sentirme estresado también, si es que alguien me explicara alguna duda o me pusiera un ejemplo, yo entendería mejor las actividades y eso sería la solución a mi problema. Gracias. Me voy con la siguiente herramienta y con su primer ejemplo. Con las herramientas de calidad, chicos, recuerden que ya no necesitan aplicar un instrumento como el que nosotros elaboramos y mandar llamar al trabajador, sino que ustedes inmediatamente saben alguna área de la empresa que tenga algún problema, invitan a los que consideran ustedes que están vivenciando esta situación, ellos les dan las causas que están generando el problema y eso les va a llevar a que ustedes, cuando le tengan que explicar a algún gerente o director o dueño de hay un problema en tal área, las causas son estas y la solución sería esta. Y efectivamente tienen de 5 a 10 minutos para explicarlo. Por eso es que las herramientas de calidad no requieren de aplicación de cuestionario. Muchas empresas siguen aplicando cuestionarios porque sus trabajadores tienen mucho tiempo laborando con ellos y eso hace que no se actualicen. Pero ustedes, sin necesidad de aplicar cuestionarios, ustedes podrían proponer, a mí me explicaron, una de mis profesoras algún día, que la evaluación de desempeño se puede hacer con estas herramientas de calidad y se puede hacer de esta forma. Y serían innovadores porque, aunque no lo crean, reitero, las grandes compañías a veces tienen trabajadores de mucho tiempo y entonces no saben utilizar las herramientas de calidad para evaluación de desempeño. Saben utilizarlas para procesos, para cómo se tiene que realizar una actividad, una capacitación, una selección, pero no saben cómo se aplica en evaluación de desempeño. Continúo con lista de verificación. Entonces, la herramienta que voy a utilizar es lista de verificación y cuando recuerden saludar, acuérdense que pueden utilizar su uniforme, una vestimenta formal para presentar su herramienta. Acuérdense dar una breve explicación y el problema que voy a presentar es que no le entiendo a las actividades. Los alumnos que les entienden a las actividades presentan las siguientes características.
ejemplos extras o tutoriales de los docentes. ¿Cuentan con eso? Siempre les contestan sus dudas. No les dejan mucha tarea. Les contestan de entregado. Y se sienten tranquilos o manifiestan tranquilidad. Eso es como nosotros, o como es un alumno que entiende las actividades. Sin embargo, en mi caso, el que yo he salido bajo en mis evaluaciones es porque, a diferencia de los alumnos que sí entienden las actividades, yo cuento con ejemplos extras o tutoriales de los docentes. No. ¿Siempre me contestan mis dudas? No. ¿No me dejan mucha tarea? No. ¿Me contestan de entregado? No. ¿Me siento tranquilo? No. Entonces, yo no presentaría baja evaluación de desempeño, o sería un alumno que le entiendo a todas las actividades si me pusieran ejemplos extras o tutoriales los docentes, si me contestaran mis dudas, si no me dejaran mucha tarea, si me contestaran de entregado, y sí, eso haría que yo me sintiera tranquila. Entonces, para yo ser un alumno que entiendo todas las actividades, entre los docentes tendrían que apoyarme con esto para no presentar el problema de baja evaluación de desempeño, de no entenderles las actividades o no entregarles. Gracias. Me voy con el siguiente problema. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a ocupar es lista de verificación y el problema que voy a resolver es ansiedad al exponer. Y me he dado cuenta que los alumnos que no sienten ansiedad al exponer, es decir, alumnos seguros al exponer, presentan las siguientes características. Les gusta hablar en público. Son seguros. Se sienten tranquilos. Les gusta explicar. No les interesan las burlas de los compañeros. Y tienen habla fluida.
Sin embargo, al compararme yo con estos alumnos que se sienten seguros al exponer, observe lo siguiente. ¿A mí me gusta hablar en público? No. ¿Me siento seguro o no me da miedo equivocarme? No. ¿Me siento tranquilo al exponer? No. ¿Me gusta explicar? No. ¿No me interesan las burlas de los demás? No, sí me interesan las burlas de los demás, por lo tanto no cumplo con esta característica. Y tengo habla fluida. No. Entonces, el que yo haya salido bajo en mi evaluación de desempeño al exponer es porque yo no presento las características de los alumnos que son seguros al exponer. Una de las soluciones, ya verificando esta lista, es que yo podría tomar un curso de seguridad, lo que me permitiría entonces que me guste hablar en público, sentirme seguro, estar tranquilo, me gustaría explicar porque sé que tendría una habla fluida y no me interesaría si mis compañeros se burlan o no de mí. Y esa sería mi solución para mi problema. Y entonces yo sería parte o tendría las características de un alumno seguro al exponer. Gracias. Me voy con la siguiente herramienta, con el primer ejemplo. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que voy a explicar es histograma. Recuerden dar una breve explicación. Y el ejemplo que voy a utilizar es ansiedad al exponer. Y encontré una serie de causas que generan la ansiedad al exponer o que me generan a mí ansiedad al exponer. Y es que no me gusta hablar en público. Inseguridad o miedo a equivocarme. Me siento presionada o presionado al ver que me están viendo mis compañeros. No me gusta explicar. Burlas de mis compañeros. No tengo habla fluida. Y eso hace que mi desempeño sea bajo al exponer, ya que me genera ansiedad. En el histograma lo que se hace es cuántas veces, de acuerdo a cierto porcentaje, alguien diría que tiene este tipo de situaciones. Y de acuerdo a una encuesta que hice junto con mis compañeros, le asignamos a cada una de las causas un porcentaje que sumaron 100% y fue el siguiente. Hablar en público, 10%. Inseguridad o miedo a equivocarme, 20%. Sentirme presionado, 20%. Que no me gusta explicar, 20%. Burlas de mis compañeros, 20%. Y no tener habla fluida, 10%. Entonces, graficando,
quedaría de la siguiente forma. No me gusta hablar en público, sería no P. Inseguridad o miedo a equivocarme sería IME. Sentirme presionado, MP. No me gusta explicar, sería NE. Burlas de mis compañeros sería BC. Y no me gusta hablar en público sería NH. Por lo tanto, las principales causas son las que provocan que yo saque baja calificación en mi evaluación de desempeño al exponer. Son que siento inseguridad o miedo a equivocarme, que me siento presionado, que no me gusta explicar y las burlas de mis compañeros. Entonces, si yo solucionara esas principales causas, esas mismas, a través de un curso de seguridad, esas mismas cubrirían que tendría un habla más fluida y que me gustaría hablar en público, ya que solucioné las principales 4 causas que provocan mi ansiedad al exponer. Gracias. Me voy con el siguiente ejemplo. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para mi práctica es histograma. Recuerden dar una breve introducción. Y el problema que voy a resolver es que no le entiendo las actividades que dejan los docentes ahorita para trabajar en casa. Y las causas que encontré junto con unos compañeros fueron las siguientes. Falta de ejemplos, para realizar las actividades no nos contestan dudas, dejan mucha tarea, no nos contestan de entregado, siento estrés. Y entonces, pues mi evaluación de desempeño en la entrega de actividades salió baja. Y entonces, al buscar la principal causa,
en histograma se asigna un porcentaje a cada una de las causas para encontrar la que provoca más el problema. Y de acuerdo a un porcentaje del 0 a 100, lo asigné de la siguiente forma. Falta de ejemplos para realizar las actividades, 30%, que no nos contestan dudas, 30%, que nos dejan mucha tarea, 20%, que no nos contestan de entregado, 10%, y que siento mucho estrés, 10%. Por lo tanto, esto ya graficado se observa de la siguiente forma. Falta de ejemplos, lo voy a poner como FE. No contestar dudas, ND, que nos dejan mucha tarea, MT, que no nos contestan de entregado, NE, y siento estrés, SE. Por lo tanto, las principales causas que generan que yo no le entienda las actividades son que no nos dan tantos ejemplos para realizar las actividades, que no nos contestan dudas y que nos dejan mucha tarea. Si se platicara con los docentes acerca de, o hubiera una coordinación hacia los docentes de dejarnos más ejemplos o que nos recomendaran ciertos tutoriales, si nos contestaran nuestras dudas y si no nos dejaran mucha tarea, eso apoyaría a que si no nos contestan de entregado, pues no sería tan importante, no me sentiría yo estresado, ya que tengo los ejemplos que me permiten realizar mis actividades y que no necesito estar preguntando porque los ejemplos mismos me apoyan, y al resolver más rápido mis tareas, aún yo tuviera mucha tarea, podría acabarlas en un tiempo menor. Y eso sería lo que podría solucionar mi problema. Abarcar, sobre todo, estas dos primeras áreas. Si estas se solucionaran, las demás ya no serían tan sobresalientes o ya no tendrían, o ya no parecerían como una causa de que yo no les entienda las actividades. Gracias. Me voy con la siguiente herramienta y otro ejemplo. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que voy a exponer es diagrama de Pareto, o que voy a explicar. Y el problema que voy a resolver es ansiedad al exponer. Y la ansiedad al exponer lo generan las siguientes causas, de acuerdo a unos compañeros y un servidor o una servidora, digo, ya sabrán, depende de quién lo exponga. Y lo que encontramos fueron las siguientes causas. No me gusta hablar en público. Inseguridad. O miedo a equivocarme. Me siento presionado.
no me gusta explicar. Burla de mis compañeros. Y no tener habla fluida. Por lo tanto, esto es lo que me causa que yo salga evaluada o evaluado bajo en mi desempeño. Y en diagrama de Pareto lo que se hace es graficar las causas. Por lo tanto, para graficarlo, a cada una de las causas se le asignó un porcentaje, el cual sumará en total 100%, para encontrar cuál es la causa que genera más la situación. Sin embargo, como recordamos, Pareto dice que el 20% es el que genera el 80% de las causas. Entonces se le asignó el siguiente porcentaje. No me gusta hablar en público 10%, inseguridad o miedo a equivocarme 20%, me siento presionado 20%, no me gusta explicar 20%, burlas de mis compañeros 20% y no tener habla fluida 10%. Y ya graficado, entonces esto quedaría de la siguiente forma. No me gusta hablar en público, sería NHP, inseguridad o miedo a equivocarme, sería IME, me siento presionado, sería MP, no me gusta explicar, sería NOE, burla de mis compañeros sería BC, y no tener habla fluida sería no H. Por lo tanto, diagrama de Pareto menciona que para solucionar mi bajo desempeño o mi ansiedad al exponer, tendría que abarcar las causas pequeñas. Si yo tuviera una habla fluida, eso haría que yo no tuviera inseguridad o miedo a equivocarme. Y por lo tanto, a mí me gustaría hablar en público, no me sentiría presionado y me encantaría explicar. Entonces, aquí lo que pensamos que es lo que causa menos el problema es precisamente la causa que nos puede apoyar a solucionarlo. Los que tienen menos valor. Reitero, si a mí me gusta hablar en público, entonces yo voy a tener una habla fluida y por lo tanto no voy a tener miedo a equivocarme, no voy a sentirme presionado, me va a gustar explicar y la burla de mis compañeros no me va a importar. Entonces, como dice Pareto, el 20% de las causas o las menores causas son las que generalmente provocan el problema. Entonces, si yo soluciono las causas que tienen menos valor, las otras no van a aparecer o dos se van a solucionar, solucionando lo que genera el menor porcentaje de acuerdo a mí,
pero de acuerdo a Pareto son las que solucionan más rápido o que hacen que las demás causas desaparezcan. Gracias. Me voy con la siguiente herramienta y termino. Digo, con el siguiente ejemplo. Buenos días o buenas tardes, maestra Piedad. A continuación voy a explicar o voy a ocupar para resolver un problema el diagrama de Pareto. Y el programa a resolver es que no le entiendo a las actividades, o que los alumnos del cuarto A, cuarto C no le entienden las actividades que están dejando ahorita en línea. Y las causas que encontramos fueron las siguientes. Falta de ejemplos para realizar las actividades que no nos contestan dudas dejan mucha tarea que no contestan de entregado y siento estrés. Y yo y mis compañeros pues detectamos que el que estemos bajos en esta evaluación de desempeño en cuanto a nuestra entrega de actividades o que las entreguemos mal fue principalmente por estas causas, pero que estas causas hay unas que nos generan más el problema y les asignamos un porcentaje del 0 al 100 para identificar qué causa era la que nos estaba angustiando más o estaba provocando nuestro bajo desempeño. Y lo asignamos de la siguiente forma. Falta de ejemplos para realizar las actividades 30%, que no nos contestan las dudas 30%, que nos dejan mucha tarea 20%, que no nos contestan de entregado nuestras actividades 10% y pues que nos sentimos estresados 10%. Y entonces, al graficarlo, queda de la siguiente forma. Falta de ejemplos, lo graficamos con FE, no nos contestan dudas, sería ND, dejan mucha tarea, sería MT, no nos contestan de entregado, no E, y siento estrés, sería SE. Por lo tanto, nosotros consideramos que lo que más nos provoca que no entreguemos o que no intentamos a las actividades es falta de ejemplos y que nos contesten dudas. Sin embargo, Pareto dice que el 20% de las causas son el que generan el 80% de los problemas. Por lo tanto, lo que tendríamos que resolver primero serían las que tienen un menor porcentaje, que sería que no nos contestan de entregado y sentir estrés. Si nosotros solucionáramos esas dos primeras cosas, por ejemplo, si nos contestaran de entregado, nosotros no sentiríamos estrés.
Por lo tanto, al no sentir estrés, así nos dejaran mucha tarea, podríamos resolverlo mejor nuestra tarea porque estamos tranquilos. Al ir resolviendo nuestra tarea, a lo mejor la misma tarea nos contestaría las dudas o, como estaríamos tranquilos y nos organizaríamos mejor para hacer nuestra tarea, podemos buscar algunos tutoriales y al buscar, encontrando un buen ejemplo, le entenderíamos mejor cómo realizar las actividades. O podríamos nosotros, mediante un correo u otro medio, explicar mucho mejor cuál es nuestra necesidad o sea, qué duda tenemos o qué necesidad de ejemplo en específico necesitamos. Por eso Pareto dice, enfócate a lo que piensas a veces, que es lo que menos genera el problema, es lo que si lo resuelves primero, puede ser que esto ya no aparezca, porque como ustedes están tranquilos, porque le están contestando de entregados, entonces eso hace que su tarea a veces aclare sus mismas dudas, no necesiten de más ejemplos, pero Pareto dice, siempre hay que enfocarnos a lo que pensamos, que es lo que menos genera el problema. Hasta ahí se quedan las 4 herramientas, chicos, y los 2 ejemplos. Recuerden, solo tienen que escoger una herramienta y un ejemplo. El día de mañana los contacto por videollamada, por Messenger, para ver qué dudas tienen de acuerdo a la herramienta que van a explicar y de acuerdo al ejemplo que van a explicar. Y me van a mencionar qué material van a utilizar. Saludos y les irá excelente y lo harán y la realizarán con un gran éxito. Gracias.